Hermanos, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas. Vamos a mirar entonces en el capítulo 10, los versos 25 hasta el 37. Dice así la Sagrada Escritura: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. Se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra. Reflexión, pero con acción. El famoso pedagogo brasilero Paulo Freire le aportó a la humanidad la pedagogía de la pregunta. Eso salió de Latinoamérica e invadió el mundo entero. ¿Qué nos dice la pedagogía de la pregunta de Freire? Nos dice que el diálogo, la reflexión crítica, son motores de aprendizaje, y eso se hace a partir de una experiencia de pregunta. El maestro pregunta, el estudiante responde, genera nuevas preguntas y entre todos las vamos abordando, las vamos elaborando, y eso genera conocimiento. Pero ¿saben cuál es el problema de la pedagogía de Freire? Que teoriza y no llega a la acción. Nos quedamos ahí. Y creo que es la repetición también de los clásicos griegos. Ya Sócrates también era un maestro de la pregunta, y a sus estudiantes los abordaba siempre a partir de una pregunta y les sacaba todo lo que traían a través de una pregunta. Pero sí, mucha filosofía, mucha reflexión, y a la hora de la vivencia, cero.
Entonces, a lo largo de la historia se ha manejado este acercamiento pedagógico. La pregunta es determinante y clave en un diálogo. El Señor Jesucristo también fue maestro de la pregunta y de la contrapregunta, diríamos nosotros. E intentó llevar al dialogante, al interlocutor, a la acción. Parece que el aporte del Señor es: ya está bien, ya escuchó, ya hay reflexión, pero ¿ahora qué? Siempre intentó llevarlo a la acción. Y el texto de hoy gira en torno a un diálogo mediado por dos preguntas. Eso es todo lo que el texto nos va a expresar. Aunque nace de un corazón poco sincero la pregunta, este experto tenía intenciones soterradas al acercarse al Señor. Es un corazón poco sincero, pero no por ello dejan de ser preguntas relevantes y ser preguntas absolutamente maravillosas, extraordinarias. Y lo mismo sucede con las respuestas del Señor, son increíbles. Hoy vamos a descubrir que saber es bueno, que nunca es censurado, que reflexionar, que ser crítico es importantísimo, que lo necesitamos como iglesia, que lo necesitamos como individuos, que es una realidad que tenemos que estar todo el tiempo trabajando. Pero si no lo llevamos a la acción, no sirve para nada, para teorizar y ya. Para el Señor Jesucristo, la eternidad está vinculada al hacer, no tanto al saber, que, como les dije, Él no lo desconoce ni lo censura, por el contrario, lo promueve. ¿Y hacer qué? Sería la pregunta. ¿Hacer qué? Y según el texto encontramos que es hacer el bien, a compadecerse, a llenarse de misericordia y rebajarse a la condición de dolor y de vulnerabilidad del sufriente. ¿Recuerdan ese otro texto del Evangelio? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pero cómo así, Señor? Hicimos todo lo que teníamos que hacer. No. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve hambre y no me diste de comer. Me viste desnudo y no me vestiste. Estaba en la cárcel y no me visitaste. Estaba enfermo y no me socorriste. Parece que la acción tiene mucho que ver en esa propuesta del reino que el Señor nos ofrece. Y me parece, hermanos, que la Escritura hoy nos invita a valorar qué tan expertos somos o qué tanto llevamos a la práctica nuestra experiencia de fe. ¿Nos volvimos teóricos? ¿Entramos en el mundo de la academia, en el mundo del rumiar teológico y nos quedamos ahí? ¿O hemos sido suficientemente capaces de integrar? Que el Señor nos ayude y en la medida en que nuestros corazones sean confrontados, podamos entonces pasar a ese terreno de la acción. Examinemos la pregunta y las respuestas del diálogo, naturalmente. ¿Qué debo hacer? Es la pregunta de entrada que nos dice el texto. Este es un diálogo entre dos, y dos que saben sobre cuestiones religiosas. Un experto, un doctor, un legista, un intérprete. Ese man es el chacho, pero el chacho de la experiencia de la ley. Conoce perfectamente todos los intríngulis, sabe cómo manejarla, la conoce, la lee, la interpreta. Viene con una intención, como les dije, sí, soterrada. El tipo viene y se acerca al Señor con una intención: probar a Jesús. ¿Y probarlo como para qué? ¿Y cuál es el vehículo que usa? Una pregunta. Maestro. Es decir, que si le dice maestro es porque reconoce en él una autoridad.
Sabe que el Señor tiene una autoridad. Hay superioridad en ese conocimiento. Y aunque sus intenciones no son muy santas, se acerca para preguntarle: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Tremenda pregunta, hermanos. Creo que esta es la pregunta que todos los seres humanos deberíamos plantearnos en algún momento de la existencia. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué es la eternidad en ese contexto de la pregunta? Porque es evidente que el Señor viene cambiando los imaginarios del pueblo de Israel. Para el judío, la vida eterna no es lo mismo que nosotros comprendemos como eternidad. Para el judío, la vida eterna era la justicia, era sentir que estaban justos delante de Dios, era sentir que eran prósperos, era sentir que tenían una vida sin dolor, sin enfermedad, sin pruebas y mucha provisión sobre todo. Eso decía que eran aceptados, que eran hijos de Dios, y esa era la eternidad para ellos. Muchos creían más bien que al final de la vida había un aniquilamiento, o que hasta ahí llegaba la vaina y no se metían en nada más. Y una corriente muy pequeñita también de la experiencia de fe judía hasta creían en la reencarnación. Pero no era el concepto que nosotros tenemos de eternidad. Y el Señor viene promoviendo, viene hablando, viene expresando en sus discursos, en su discipulado, viene expresando que hay un elemento trascendente. Y entonces parece ser que este experto lo que quiere es ridiculizarlo con ese concepto. Aunque no sabemos exactamente cuál es la prueba que quiere, nos atrevemos a expresarlo de esa manera. Como la pregunta es capciosa, tiene veneno, entonces hay una intención allí detrás de esto. Tenemos que intentar por lo menos mirar de qué se trata esto. ¿Cuál sería la impresión entonces del Señor ante ese concepto de eternidad? Probablemente era lo que quería el experto. Era un saduceo, y los saduceos no creen en la resurrección, y si no creen en la resurrección, pues mucho menos van a creer en la eternidad. Probablemente era un saduceo que de alguna manera, al ponerlo a prueba, quería cambiar y rebatir los argumentos del Señor. O sencillamente ganas de fregar la vida, posiblemente. El Señor, que lee muy bien este tipo de personajes, lo mete en cuestión con su mismo instrumento de conocimiento. ¿Y qué dice la ley? Este viene con tremenda pregunta, viene a probar al Señor, y ahora se encuentra frente a esta respuesta. ¿Y qué dice la ley? Es un experto, ¿no? Y si es un experto en la ley, entonces tiene que tener un concepto. Y el tipo evidentemente es un experto. Su mente de inmediato se va a Deuteronomio, al credo de los judíos, al Shema de Israel. Deuteronomio capítulo 6. Y el tipo dice: ok, la ley dice que para heredar la vida eterna, entonces debemos enseñarle a nuestros hijos, repetirles todo el tiempo que el Dios de Israel, el Señor, uno es. Eso es lo que me da certeza de tener la vida eterna. Pero además hay otro elemento. Como la eternidad para ellos es aquí, entonces hay otro elemento que tiene que hacerlo práctico, vivencial. Y ese práctico vivencial es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en Levítico. Son dos textos de la ley que se complementan, y eso es lo que tiene él en su imaginario como vida eterna. ¿Ven? Nada trascendente. Amas al Señor, te amas tú mismo y amas a tu prójimo, y con eso se completa todo el círculo y no hay problema. Pero ¿saben? Uno esperaría que el Señor le metiera ahí el concepto de en el reino de mi Padre hay muchas moradas,
o en la resurrección de los muertos. No, el Señor ya lo ha pillado, el Señor ya se ha dado cuenta lo que hay en ese corazón, y entonces le dice: correcto, correcto, la lees muy bien y la interpretas de manera correcta. Haz eso y vivirás. Yo me imagino a ese experto en la ley religiosa. Yo me imagino a ese doctor en Torah. Creo que las piernas se le aflojaron. Creo que un ruborcito empezó a subir a su rostro y se puso rojo como un tomate, mientras escuchaba al Señor decirle: ¿sabes qué? Lo que sabes, hazlo práctico. En teoría, tú eres un duro. En praxis, cero pollito, cero huevito. El tipo se siente descubierto, naturalmente. El tipo está pillado. Y para justificarse ante el rubor de su cara, entonces se inventa otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y pues la respuesta es maravillosa y viene en forma de historia. Y viene una parábola y les cuenta, le dice: un hombre judío que bajaba de Jerusalén. Y si bajaba de Jerusalén es porque había subido a Jerusalén. ¿Y a qué iban los judíos a Jerusalén? Al templo, a una fiesta, a celebrar. Era una observancia, era ritual, era una obligación, mínimo una vez al año, ir a algunas de las fiestas y celebrar. Y el hombre de la historia entonces baja de Jerusalén. Y después de estar en la ciudad y regresar a su realidad, lo sorprende el infortunio. Una banda de ladrones le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto. ¿Qué realidades las que la vida le depara o nos depara? El infortunio que nos llega. ¿A ustedes no les ha pasado que después de un tiempo bien chévere, hemos estado en un retiro, hemos ido a un encuentro, hemos tenido una experiencia de ayuno, hemos tenido una experiencia de comunión maravillosa? ¡Púchale! En esa cresta de nuestra espiritualidad, ¡pam!, el infortunio. ¿Y cómo leo esa vaina? Si acabo de venir del templo, estoy en Jerusalén. Estoy en Jerusalén, he hecho lo que me dice la ley que debo hacer. He ido a adorar. Y me encuentro con una banda de ladrones, dejémoslo ladrones solamente, y esa situación tan brutal que ha vivido. En medio del camino, casi muerto. Yo recuerdo cuando Janet, la hermanita, una de las hermanitas menores de Astricita, se accidentó. Ella iba llegando a Ibagué. Habían estado en un retiro de capacitación. Ella era maestra de niños en su iglesia. Yo molestando, le digo allá en la familia que era la única cuerda. Janecita era la mujer más extraordinaria. Todo lo que ustedes se imaginen, las virtudes que tenía como mujer, como creyente, maravilloso. Y justo viniendo de un retiro donde ella se estaba capacitando para servir mejor a los niños, ¡pam!, le ponen el carro a una tractomula. Desde ahí nunca más volvió a ser funcional. Desde ahí cada vez lo que vemos es que se deteriora y no hubo nunca manera de recuperarse médicamente. ¿Cómo lee uno una situación de esas?
Es lo que le pasa a este señor. Baja y el infortunio lo encuentra. Casi lo mata. Ahora, aparecen dos personajes. Aparecen varios personajes, pero inicialmente dos. Aparece un sacerdote. ¿Y saben lo que literalmente nos expresa? Estos dos, tanto el levita como el sacerdote, tienen que ver con el mundo del templo, tienen que ver con el culto. Los dos están directamente relacionados al templo y al culto. Y pasa el sacerdote y él ve el cuerpo. ¿Y qué hace? Le saca el cuerpo, le escurre el bulto. Pero no es que se acercó, vio al hombre moribundo ahí y le dio la vueltita y se fue. No, lo que nos dice es que cogió otro camino, lo rodeó de tal manera que no tuviera que pasar cerca al cuerpo moribundo. Y uno dice, pero este es el sacerdote. Hermanos, y podemos debatir todo lo que queramos, que era el ritual, que no podía ponerse impuro porque la ley todo eso lo podemos debatir. Lo único cierto es que le saca el cuerpo, le escurre el bulto al moribundo y se va por otro lado y sigue de largo. No le preocupó, no hubo nada, absolutamente nada que lo conmoviera. Ahora viene alguien que también forma parte del templo, también forma parte del culto, y es el levita. Y exactamente lo mismo. Lo ve y deshumanización total. Le da la vuelta al cuerpo y se va por otro lado donde no tenga que involucrarse en lo absoluto con esa persona. Ambos son del templo, los dos vienen del culto, los dos son apegados a la ley, los dos son legalistas. Para ellos es más importante cumplir la ley en su literalidad que amar y servir, hacer el bien al otro en su dolor y en su necesidad. No alcanzaron, hermanos, no alcanzaron a unir amor a Dios y amor al prójimo, como la ley lo decía. Y cerraron sus ojos después de haber visto. Se negaron al presente, se negaron a la realidad y al dolor de un ser humano, y terminaron en su propio pasado y en su propio ritual, y por eso le dieron la vuelta y siguieron de largo. Y ahora viene la cachetada que el Señor le da a ese intérprete, el golpe mortal en su misma cara, y le dice: pasó un samaritano despreciado. Es que ni siquiera era solamente samaritano, es que era despreciado por todo el pueblo de Israel. Ya conocemos ese contexto. Entonces pasa este hombre y 10 cosas. Es increíble, como un decálogo. 10 cosas hace este hombre por ese moribundo que se encuentra en el camino. Este lo ve en primer lugar, no fue indiferente a la realidad. 2, sintió compasión, fue movido a misericordia, no le fue indiferente, no le cerró el vidrio de la ventana, no lo invisibilizó, sintió compasión. 3, se acercó. No fue simplemente: ay, pobrecito, el muertito. Sí, se acercó a él. 4, le alivió las heridas con vino y con aceite, las medicinas de la época, lo que tenía en su mano, eso usó para aliviar las heridas. Se dio cuenta que estaba herido, lo vendó. 6, le cedió su lugar en el burro.
de su cabalgadura, colocó al moribundo. Lo llevó a un lugar seguro. Pero no solamente lo llevó y lo dejó ahí, lo cuidó. Es decir, que se involucró en su totalidad, lo cuidó. Pero además, pagó por él. Y en último lugar, le dejó asegurado su futuro cercano. Cuida de él. Y le da 2 monedas de plata. Si no alcanza con esto, entonces la próxima vez que pase por aquí, yo pagaré el excedente. Dicen los entendidos que esas 2 monedas de plata alcanzaba para 2 semanas. 2 semanas de cuidado. El chiste no le salió barato, pero superó de lejos a la acción ritual de la ley, porque actuó con amor, con compasión, con generosidad, con desinterés y sobre todo con misericordia. Cuando interpretamos parábolas, nos enseñaron en alguna ocasión que siempre era bueno mirar a Jesús dentro de la parábola. Y yo miro estas 10 acciones y digo, definitivamente, este samaritano despreciado evidentemente está representando lo que Jesús hace. Tal cual actúa Él, está su representación ahí. Sabe, pero también hace. Su fe es práctica, no teórica o reflexiva. En el centro de esa fe está el amor a su Padre, pero también está el amor por su hermano, por su creación. Está el amor sin condiciones ni privilegios, porque es el mismo amor que Él se tiene. Y el desenlace es igualmente maravilloso. Evidentemente vino por lana y salió trasquilado. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Pregunta directa y a la yugular. El que mostró compasión. Así es. Ahora ve y haz tú lo mismo. En tiempo real. En otras palabras, ya pasa de la reflexión a la acción. Ama a Dios, ámate tú mismo, pero ama a tu prójimo de manera visible y práctica. Ama a todos, pero preferiblemente al que está en la mala, al que está en un momento de mucha necesidad. Al servir al necesitado, al actuar como ese samaritano despreciado, ¿quién es mi prójimo? Tú mismo. Tú mismo te conviertes en prójimo de ese que necesita. Al acercarse al más próximo, al que tiene necesidad de mi amor y de mi servicio. Reflexionemos, pero más que reflexionar, actuemos. ¿Cómo nos encuentra la parábola hoy? ¿Será que muy experticos, muy estudiositos, muy teóricos? Yo creo que es como muy natural. Con el paso del tiempo, pareciera que esto como que va siendo parte del mismo desarrollo de nuestra espiritualidad. ¿Cómo nos encuentra la parábola? ¿Nos identificamos más con el experto o nos identificamos más con Jesús? ¿Escurrimos el bulto o nos mojamos, como dicen los españoles? ¿Qué tan comprometidos con el dolor humano estamos? No basta con creer, hay que parecer.
Podemos creer mucho, pero si no hacemos, de nada sirve. Por ejemplo, frente a la violencia, violencia en el mundo tenemos, en Gaza, en Ucrania, pero aquí en nuestro contexto. ¿Qué hacemos ante la violencia? Teorizamos, culpamos, hacemos tratados, escribimos ensayos, o realmente nos mojamos y le apostamos al dolor humano. ¿Desarmamos nuestro corazón o contestamos con misiles en ese Twitter? ¿Ayudo? ¿Me involucro? ¿Curo? ¿Sano? ¿Aporto? ¿Qué hacemos frente al dolor, frente a la violencia que está en todo momento en nuestro contexto? Hermanos, yo creo que en este momento la parábola está tal cual marcada. Somos el sacerdote que le da la vuelta a la franja de Gaza y busca otro camino. Ucrania, esa vaina está muy lejos. Las realidades de nuestro país, lo que pasa en el Cauca, lo que pasa en la Orinoquía, es que esa vaina es lejos. Yo estoy aquí en Bogotá. Hermanos, yo creo que no hay que teorizar tanto. Si es genocidio, si es aniquilamiento, ese es problema de los expertos, que hablen como les dé la gana. Pero nosotros tenemos que involucrarnos en medio de ese dolor, de los niños, de los ancianos, de la gente que está muriendo. Tenemos que condenar, sí, pero también dar, aportar, pasar de la mera oración a la acción. Lo mismo con esta catástrofe de los indocumentados. Ilegales le llaman. ¿Qué importa si son ilegales, si son delincuentes, como les quieren hacer parecer? Son seres humanos que lo han perdido todo. Y vinieron a nuestro país a volver a empezar de ceros. ¿Y qué hacemos? ¿Les cerramos las puertas o les abrimos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra comunidad? Les promovemos para que puedan otra vez rehacer su vida. Que la política la hagan los expertos, al igual que la guerra. Nosotros ponemos nuestras manos, como nos decía la canción. Nosotros ponemos nuestros recursos, nuestro amor y compasión, la misericordia, porque eso es lo que el Señor nos manda, nos dice. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Entonces, en conclusión, hermanos, menos reflexión y más acción. Quien se ha encontrado de verdad con Jesús, quien ha tenido un encuentro real con Jesús, ha encontrado el amor para amar y por lo tanto ha hallado la vida eterna. Pero eso se hace práctico en el rostro de mi hermano, del sufriente. Ahí está el necesitado, el prójimo, esperándonos. Usted define, usted tiene su propia respuesta. ¿Acción o reflexión? El Señor espera que reflexionemos, sí, pero que actuemos mucho más. Incline su rostro y oramos. Recording stopped. Padre,